siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana. Hoy ya de vuelta y me acompaña nuestra queridísima Anabel Estrada, que durante todos estos días ha cumplido un papel estelar en compañía de nuestro queridísimo también Michel Caballero, llevándoles como siempre las noticias más importantes que son a esta hora dentro y fuera de nuestras fronteras. Bueno, nuevos retos se nos presentan y nuevas maneras de hacer comunicación, siempre al lado de la verdad, de la lealtad y del compromiso que tenemos todas y todos los venezolanos, como siempre, por mostrar y demostrar la verdad de Venezuela. Señorita Anabel, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias. ¿Qué tal, Emma? Bueno, grato nuevamente de trabajar. Ya desde hace un buen rato no lo hacíamos, como más de 10 años, ¿no? Que no compartíamos escenarios, sobre todo en este momento histórico para nuestro país, donde se ha destacado mucho más la defensa, esa identidad patria. Nosotros acá acompañándoles siempre en el análisis oportuno de todo lo que acontece, no solamente en nuestro país, sino cómo esto de alguna manera también ha venido influenciando todo ese relacionar, esa geopolítica que es tan necesaria e importante y que ustedes lo sepan de primera mano en este cafecito de la mañana. Pero hoy es Día de la Divina Pastora, Emma. 168 años se conmemora hoy Día de la Divina Pastora y por supuesto, a pesar de toda esta coyuntura, no se deja de lado el amor fervor, y la fe, ¿no? Para nuestra Divina Pastora. Recordemos que la Divina Pastora, la devoción de la Divina Pastora es una de las devociones más grandes marianas en el mundo. Hay tres principales, que es la Divina Pastora, la Virgen de Fátima y la Virgen de Guadalupe. Bueno, y la Divina Pastora está acá en nuestro país, bueno, y no es una excepción allá en el estado Lara, donde ella se les está rindiendo tributo de honores desde días anteriores para conmemorar 168 años de su aparición. Y por cierto, veíamos allí imágenes, porque acá en la ciudad de Caracas existe la parroquia La Pastora y habían actividades también en conmemoración a la Divina Pastora. Bueno, y toda Venezuela unida para elevar esas peticiones, protección, fe y que en unidad podamos hacerle frente a todas las situaciones que se presentan acá en nuestro país. Pero vamos a repasar información que desde el día de ayer es noticia y que tiene que ver mucho con el sector salud acá en Venezuela, porque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió al equipo político, sobre todo en el área de salud, para comenzar a trabajar en esos desafíos para este 2026, seguir fortaleciendo el sector de salud nacional. Y ustedes allí van a ver sobre todo el tema de los tratamientos de diálisis, que es bien interesante. Recordemos que las diálisis o los tratamientos de diálisis lamentablemente sufrieron un daño importante en este atentado del pasado 3 de enero. Bueno, y de inmediato se activaron todos los mecanismos para reponer esa lamentable situación que se había presentado en materia de diálisis y en materia de salud. Y el día de ayer la presidenta encargada, las vemos acá las imágenes a mis espaldas, Delcy Rodríguez, en compañía de la vicepresidenta sectorial Gabriela Jiménez y también de la ministra de Salud Magali Gutiérrez, hacían, ¿no?, esa reunión de trabajo para buscar también mecanismos y alternativas para seguir avanzando en estas políticas de Estado en materia de salud en todo el territorio nacional. Vamos a pasar la revista de inmediato a la página web de la Casa Venezolana de Televisión, donde destaca esto, pero antes de esto vamos a escuchar justamente a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hablando y donde se aseguraba que hay tratamientos de diálisis para todos las que sufren lamentablemente de esta situación en el territorio nacional. Vamos a escuchar. Un anuncio. Está garantizado los tratamientos para los pacientes de diálisis. Quiero nuevamente, en nombre del pueblo venezolano, agradecer al presidente Lula, a su gobierno, al pueblo de Brasil por el apoyo que nos dieron en las horas de mayor angustia por la agresión militar ilícita de Estados Unidos contra Venezuela. Bueno, había un misil cayó en el centro de almacenamiento de nuestros inventarios de diálisis y los destruyeron por completo. Inmediatamente, a pocas horas, el presidente Lula dio la orden de enviar medicamentos para atender a nuestros pacientes. Ya están en Venezuela. Y el portal de la Casa, precisamente venezolana de televisión, btv.gov.ve, también destaca lo que es
el desarrollo de protección en el área de salud acá en nuestro país. Así que revisamos esta nota que dice lo siguiente: sector público y privado sellarán alianza de salud para garantizar la atención del pueblo. En un paso decisivo para fortalecer el bienestar del pueblo, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, instruyó el establecimiento de alianzas estratégicas con el sector privado de la salud. Esta medida, que forma parte del lanzamiento del Plan Salud y Vida 2026, que busca aprovechar la capacidad instalada de los centros privados para atender de manera cohesionada y eficiente esa deuda quirúrgica en todo el territorio nacional. Esta acción estratégica, busca fortalecer el bienestar social, y la mandataria encargada anunció que la totalidad de los recursos generados por la industria petrolera y gasífera serán invertidas de manera integral en el sistema público nacional. Así que, con respecto también a este tema, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enfatizó que esta medida permitirá el equipamiento de inauguración inmediata de 75 nuevos centros hospitalarios en todo el país. De esta manera también se convoca, Emma y amigos televidentes, el trabajo conjunto, sector público, sector privado. También destacar el apoyo que ha tenido el gobierno nacional por parte de Brasil en cuanto al recibimiento de este cargamento también de tratamientos de diálisis para quienes padecen de esta patología, y por supuesto en atención prioritaria a estos pacientes. Fíjense, pero esta reunión que se sostuvo el día de ayer, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, no solo abarcaba el tema de la atención a los pacientes con diálisis, sino también hacía un repaso por todo lo que tiene que ver el tema de la salud en nuestro país, en todas las aristas, en todos los niveles. Y uno también de los tópicos que se abordó fue justamente la afectación psicológica que se tiene luego de este evento catastrófico ocurrido el pasado 3 de enero, donde todas y todos los venezolanos, algunos en mayor, otros en menor, otras lo vivieron muy de cerca. Muy de cerca, sí. Esta realmente. situación tan lamentable que ocurrió el 3 de enero de bombardeo hacia nuestro país. Bueno, también fue tocado este tópico dentro de esta reunión. En este sentido, la ministra de Salud, Magali Gutiérrez, hablaba y destacaba que se le iba o se abría en este sentido un abanico para la atención de manera directa a las personas que fueron afectadas de una u otra manera en el ámbito de la salud mental a propósito de lo ocurrido el pasado 3 de enero. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra en este sentido. Garantizando también el despliegue de las misiones de nueva generación y las tradicionales como Barrio Adentro, el Casa a Casa, por supuesto Salud a la Escuela, Misión Joven, Amor Mayor, todas las misiones que tienen que ver con el gabinete social a la calle, a atender a nuestro pueblo de primera mano. Y también contamos con programas de salud mental, salud visual, salud bucal, para atender a toda nuestra población, que se verá reimpulsada en este 2026. Bueno, en atención a quienes padecieron, creo que esta conmoción la vive no solamente, como tú lo mencionabas, quienes vivieron de cerca, los familiares, personas allegadas que de alguna manera estuvieron vinculadas y podían escuchar esa reseña de quienes estaban viviendo esa desesperación, el sosiego por no entender al momento qué estaba pasando. De verdad que horas bastante difíciles para familias, sobre todo para quienes viven en Fuerte Tiuna, en La Boyera, pero hemos visto también cómo el gobierno ha emprendido toda una acción para atender la infraestructura que fue afectada, y sobre todo cómo algunas personas han ido retomando a sus hogares. Emma, tengo conocidos que dicen incluso, mira, me cuesta volver a la casa porque todavía retumba en mi cabeza ese episodio, y sobre todo personas que son adultos, imagínate para los niños lo complicado que es. Pero vamos a repasar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque allí también se garantiza esa salud mental, y allí vamos compartiendo con ustedes. Artículo 84, para garantizar el derecho de la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrando además el sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integridad, también equidad, integración social y solidaridad. El Sistema Público Nacional de Salud, dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y también rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de la salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad
garantizada tiene, bueno, el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución, también el control de la política específica de las instituciones públicas de la salud, y eso es lo que hemos estado viendo en cuanto a esta reunión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y las autoridades que están vinculadas al sector de la salud acá en Venezuela. Porque se sigue avanzando en este tema de la institucionalidad y de la gobernanza en nuestro país, a pesar de lo ocurrido hace 12 días, ya del secuestro. Eso hay que siempre tenerlo presente y recordarlo. Han secuestrado al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores, y una de las premisas, ¿no?, que ha instruido nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha sido justamente esa. Son 3 líneas, y la primera de ellas es el rescate del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, ocurrido hace 12 días, pero se sigue avanzando en estas políticas de Estado. En esta oportunidad hablamos de la materia de salud, pero días anteriores hablábamos de la materia de educación. El pasado lunes arrancó, ¿no?, nuevamente este segundo momento escolar en todo el territorio nacional, más de 6 millones de niños incorporados a las aulas de clase, y todas las políticas de Estado se siguen manteniendo. Veíamos allí el obratón que también adelantaba la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En fin, se sigue avanzando en esas políticas, no se deja ninguna arista de lado. Miren lo que tenemos en pantalla. En pantalla se ha presentado porque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nuevamente ha retomado la red social X y lo ha posteado a través de justamente esta red social. Dice de la siguiente manera, dice así. Bueno, retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie con fortaleza y conciencia histórica. Sigamos unidos avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y también el estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos. Así lo ha publicado la noche del día de ayer, 13 de enero, a las 9:04, donde nuevamente se ha retomado esta red social para seguir dando la batalla comunicacional, mostrando la verdad de Venezuela y dando esta batalla de las ideas. Pero no solamente lo ha publicado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sino también el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, también ha publicado en su cuenta en la red social X lo siguiente. Así es, vamos leyendo estos mensajes. Fíjense que dicen: nos volvemos a ver en X. Sigamos por el sendero de la prosperidad, el diálogo y el respeto. Nosotros venceremos, al igual que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, también se expresó ante esta red social, donde saludó a los seguidores y también manifestó, bueno, lo que es el retorno de esa presencia, ¿no, Emma? Veamos, revisemos de inmediato. A ver, dice así: paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país. Vamos a retomar esta vía para comunicarnos pendientes. Nosotros venceremos, también lo ha publicado Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial, a través de sus redes sociales. Entonces, bueno, vamos a seguir dando la batalla de las ideas. La importancia que reviste esto es mostrar lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. También, como le decía el presidente de la República, Nicolás Maduro, en redes, calles, medios, paredes, Radio Bemba, de cualquier manera, hay que comunicar la verdad, lo que ocurre en nuestro país. Estamos en un país, a pesar de esta coyuntura vivida hace 12 días, nos mantenemos en paz, en tranquilidad, un país que sigue avanzando en políticas de Estado. Bueno, y así se ha demostrado. El pasado también, 5 de enero, Anabel, se ha instaurado una nueva Asamblea Nacional, según lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y se siguen los parámetros establecidos dentro de nuestra Carta Magna. Mira, precisamente, ya que mencionas lo que es la instalación de esta nueva Asamblea Nacional, el día de ayer también se juramentaron los presidentes, presidentas y vicepresidentes de las 15 comisiones permanentes que hacen vía de la Asamblea Nacional, y por supuesto todo esto indica cómo se mantiene la institucionalidad. Así que nosotros avanzamos y por supuesto en la próxima parte, Emma, vamos a seguir con el análisis, el desarrollo de todo lo que es tema, información, y ya vamos a ir presentando quién estará con nosotros en Café en la Mañana. Imágenes allí
para que ustedes puedan ver. Se trata de Bernabé Gutiérrez, secretario general nacional de Acción Democrática, diputado además de la Asamblea Nacional, quien compartirá con nosotros y el análisis, ¿no?, de la postura del bloque opositor en torno a lo que ha acontecido acá en Venezuela, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la primera dama Cilia Flores, y ustedes los detalles en tan solo minutos. Ya volvemos con más de Café en la Mañana. Para promover la convivencia pacífica y la unión nacional de manera unilateral y a instancias del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el Ejecutivo Nacional inició un proceso masivo de excarcelación. Usted habla, diputado, de 54 personas que refiere al Foro Penal. Serán los que les pagaron al Foro Penal, porque el Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones. Les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina. Una basura esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad. A la fecha van más de 400 personas excarceladas. Las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024. Le dejo a su disposición la lista si así la quiere ver, ciudadano, diputado y primo. Y van a continuar ocurriendo, no porque usted no los pida, sino porque ya lo había anunciado el gobierno bolivariano como un gesto unilateral del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y esto forma parte de la convivencia y la paz que se sigue alimentando en todo el territorio nacional por parte del gobierno nacional. Pero vamos a revisar también, a propósito de este tema, lo publicado en el Instagram de la Casa Venezolana de Televisión, que también destaca lo siguiente. Fíjense, dice así: la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó la relevancia de poner en práctica la Ley de Paz y Convivencia Nacional, a través de la cual se inculcará entre los venezolanos una conciencia absoluta sobre la importancia de la tranquilidad política, económica y social en beneficio del país. Destaca lo siguiente, y cito: no se puede permitir expresiones sociales, políticas y económicas extremistas ni fascistas, porque han derivado en situaciones muy peligrosas para la vida de la República. También la presidenta encargada indicó que mediante este instrumento jurídico se impulsará planes de paz y de convivencia nacional destinados a las y los venezolanos en todas las edades. Bueno, información que además nos sirve de insumo para iniciar esta entrevista. En esta mañana, por supuesto, Bernabé Gutiérrez nos acompaña, secretario general nacional de Acción Democrática y también diputado de la Asamblea Nacional. Y, por supuesto, ahí teníamos ese panorama bien interesante ya en esa segunda sesión de la Asamblea Nacional. Importante, ¿no? Ese diálogo de paz que es tan necesario en estos tiempos y cómo desde esa visión de la bancada opositora se ha visto lo que ha venido aconteciendo en nuestro país y qué urge realmente mantener activo para que Venezuela siga al frente y no se permita o no se siga permitiendo esta agresión. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. A este par de jóvenes periodistas. Jóvenes aún. Y buenos días pues a todo el pueblo venezolano. Hemos comenzado el año 2026 con buenas noticias, a excepción de lo ocurrido el 3 de enero, el cual ya todo el mundo conoce y el cual es criticable y reprochable bajo todo punto de vista, porque nadie tiene derecho a intervenir en otro país, y mucho menos como lo hicieron. Pero no hay duda que la presidenta encargada, que como dijo la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, para la continuidad administrativa. Y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no ha descansado, porque la hemos visto no solamente actuar en el acontecer nacional, sino también en el contexto internacional, reuniéndose con embajadores, conversaciones telefónicas con otros presidentes. Y esa noticia de la liberación, como lo anunció el presidente ayer, Jorge Rodríguez, de más de 430 presos en libertad, esto ayuda
a la reconciliación del país. Y ojalá el gobierno siga estudiando todos los casos de los que quedan todavía detenidos y se puedan ir cada uno de ellos a su casa, pueda irse cada uno de ellos con su familia y a meditar de que el hecho de exponer, de ser adversarios políticos, es para exponer los puntos de vista. Eso es ser oposición, una oposición constructiva y no una oposición destructiva, que a veces todo esto lo que ocasiona es precisamente que alguien pase la línea y lo puedan detener. Esto debe servir de reflexión. Y lo que decía la presidenta, lo que dice la presidenta encargada de la paz, la reconciliación del país, ¿quién puede negar que esto coadyuva al desarrollo del país? Porque un país en convivencia, y yo acá hago un llamado a todos los sectores de Venezuela, el hecho de que el gobierno tiene un color que es rojo, pero en los actuales momentos hay que defender al país. Y todos los colores. Ese tricolor, claro. Es correcto, es tricolor. Y esa era la posición, siempre ha sido la posición mía. Cuando ha gobernado el partido COPEI, Venezuela no es de los verdes, Venezuela era de todos los colores. Y las veces que gobernó mi partido, Acción Democrática, el Partido del Pueblo, Acción Democrática, que gobernó en varias oportunidades, no era un gobierno solamente blanco, era un gobierno y nosotros pedíamos el apoyo para las medidas económicas, para las medidas de salario, para todas las medidas. Entonces, hoy en día que Acción Democrática no es gobierno, yo no puedo decir ahora, no coadyuvemos, no, todo lo contrario, hay que ayudar. Y sabemos por la crisis en que ha estado Venezuela. Y vamos a seguir cooperando, vamos a seguir exponiendo puntos de vista, vamos a seguir pidiendo que mejore el salario de los trabajadores, que mejore el salario de los empleados públicos, de los pensionados, que se reactive el aparato productivo del país, que comencemos los créditos para el campo, que ayudemos a reactivar todo lo que es la economía, las avenidas, las autopistas, los ejes carreteros, el sector salud, la educación, todo esto es bueno. Y si el gobierno toma esta iniciativa, hay que decirle que ha sido bueno. Y si el gobierno en algún momento determinado, ahora que vamos a tener muchos recursos, porque no es que ningún estado, ningún país del mundo le vaya a regalar dinero a Venezuela, sino que estamos vendiendo, vamos a comenzar a vender nuestros productos, vamos a comenzar a vender el petróleo y otras cantidades de cosas que tenemos. Entonces, esos ingresos son buenos para mejorar la economía del país. Yo creo, ya basta, ya basta. Yo le hago un llamado también a la ultraderecha que comenzó, tiene años, pidiendo que no inviertan en Venezuela. Es un acto criminal. Pidiendo sanciones económicas contra el país. Eso no puede ser. Aplaudiendo cuando un país quiere sabotear y pisotear nuestra soberanía, eso no es. Que ojalá le demos a las venezolanas y a los venezolanos que están ansiosos de tener un clima de paz, de tranquilidad, que colaboremos todos para que todas las venezolanas y venezolanos no solamente le agradezcan al gobierno, sino que le agradezcan a todas las organizaciones políticas que estamos jugando y estamos poniendo aparte nuestros intereses para jugar a los intereses del país. Esa es la posición de Acción Democrática y con toda honestidad le hago ese llamado a todos los sectores políticos, eclesiásticos, militares, gremiales, estudiantiles, a todos que nos embarquemos en el camino de la reconciliación, de la paz, de coadyuvar, de ayudar. Diputado, ante este estado de conmoción que se ha presentado, ¿no? Y ante esta situación que se presentó el pasado 3 de enero, se hace, ¿no? Ya lo decía la vicepresidenta ejecutiva, el tema del llamado a la paz y a la convivencia, llamado que, por cierto, se ha hecho desde hace muchísimos años, antes incluso de ocurrido esta situación. ¿De qué manera el Partido Acción Democrática
tributa, ¿no?, en función a ese acompañamiento que, pese a ser un partido de oposición, le hace al gobierno nacional para seguir tributando en favor, en este caso, del pueblo venezolano, porque acá, más allá de un color político, de un tinte político, aquí se toma especial relevancia, es la unidad del pueblo, y más ante esta agresión que todas y todos hemos sido afectados, independientemente que usted sea de un partido, sea de otro, sea de un color, sea de otro, sea de una religión o sea de otra. La situación que ocurrió el pasado 3 de enero fue una situación de agresión hacia todo el pueblo venezolano. Entonces, ¿de qué manera le hace ese acompañamiento el Partido de Acción Democrática a dejar de lado, ¿no?, esas diferencias y a unirnos en un solo propósito, que es el bienestar del pueblo? El país, un país grande, un país hermoso, pero este país lo construimos dos grandes partidos. El Partido COPEI, que ayer cumplió 80 años, y el Partido Acción Democrática, que ya vamos para 84 años. Este país lo construimos nosotros. Y a nosotros, a mí en lo particular como ADECO, a mí me duele que ese país que fue construido en gobiernos ADECO, gobiernos del COPEI, se desborone. Y yo no voy a jugar jamás ni nunca. Y mientras yo conduzca Acción Democrática hará una oposición seria, una oposición responsable, una oposición constructiva. Jamás y nunca una política destructiva. No, todo lo contrario. Nosotros hemos venido defendiendo la soberanía del país. Lo que pasó el 3 de enero es un acto asesino, un acto criminal. A lo mejor mucha gente lo aplaude. Yo no puedo aplaudir algo que sea negativo, algo que signifique represión. ¿Usted cree que mucha gente lo aplauda? O sea, ese calificativo, mucha gente aplaude. Bueno, yo no puedo desvincular de quienes aplauden o quienes aplaudieron o siguen aplaudiendo lo que pasó con el presidente Nicolás Maduro. Claro. Yo no lo puedo desvincular de los mismos que ya tenían 10, 15, 20 años. Correcto. Pidiéndole a Estados Unidos, pidiéndole a los grandes países del mundo, pidiendo las sanciones económicas contra el país. De pronto sea el resultado. Amenaza, claro. Esas sanciones económicas no eran, como digo yo, no eran para quitarle el liquiliqui y las yuntas del liquiliqui al presidente Maduro. No. Esas sanciones económicas quebraron la economía del país. Golpearon a toda la nación. Golpearon el país. Al pueblo. ¿Cuántas empresas? Yo voy a veces, yo recorro el país y estados como Nueva Esparta, Anzoátegui y muchos otros estados. Uno pasa y ve edificios se venden, arruinados, en ruina. ¿Eso qué es? Producto de las sanciones. Claro, que no discrimina incluso de la posición política. Y ves unos galpones inmensos. Ahí había una empresa próspera que quebró. ¿Producto de qué? De las sanciones económicas. El dueño de esa empresa, que venía trabajando hace 20, 50 años, iba guardando su dinero también afuera, en España, en París, en Italia, en Estados Unidos. Cuando se vio quebrado, arrancó y se fue. Ajá, pero los obreros, los empleados de allí, las familias que se vieron afectadas. La familia que quedó allí, ¿cuántos padres no tenían ya para alimentar, para darle las 3 papas a sus hijos y mandarlos con el estómago lleno a las escuelas? ¿Cuántos muchachos de estos, tus padres tuvieron que sacarlos de las escuelas? Eso nos puede dar alegría. ¿Y quiénes andaban en eso? La ultraderecha venezolana pidiendo esas sanciones. La ultraderecha diciéndole a todos los inversionistas del mundo, no inviertan en Venezuela. Eso es dañino para el país. Pidiéndole al presidente Trump que interviniera en Venezuela. Eso no puede ser. Y yo llamo entonces a esos sectores que andaban en estas lavativas, en esos bochinches, en esas sinvergüenzuras, que inventaron gobiernos provisorios para agarrarse la plata del país. Y todos sabemos quiénes eran. Quienes apostaron además no tengo ni que recordarlos acá. ¿Dónde estamos números? ¿Dónde está Sigo?
quienes apostaron por la ¿Dónde venta de están Cedro, quienes claro. jugaron a todo esto, esos gobiernos provisorios? Fíjese ¿Quiénes que, andan en eso? diputado, fíjese que eso también va vinculado en lo que va a ser su participación, ¿no? En la segunda vicepresidencia de la Comisión de Energía y Petróleo, donde sí. me imagino que están haciendo seguimiento también a lo que es esta nueva etapa de relacionar de Bueno, Venezuela. precisamente hoy las comisiones permanentes se designaron ayer, los presidentes, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, y hoy a las 11 de la mañana se instalan casi la mayoría y a las 2 de la tarde se instalan las otras. Yo salgo de este programa A la instalación. y A la salgo instalación. como se dice allá en mi tierra, en el Amazonas. Bueno, pero salgo, usted se queda- salgo mandado Pero todavía para allá, no- para todavía estar, no se para va a ir estar allá. mandado, todavía no se va a ir precisamente mandado. esa comisión es muy buena. Yo me siento muy a gusto que estar allí ahora como vicepresidente, segundo vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo. Ok. Y pondré toda mi experiencia, todos mis conocimientos para ayudar desde allí y cooperar con el país para ayudar a Venezuela. Bueno, nos va a hablar mucho más al respecto de lo que va a ser esa visión, además que usted lleva, que enriquece mucho esta comisión, pero nos corresponde hacer una pausa, Enma. Así es, justamente vamos a hablar de esos nuevos retos, ¿no?, que se presentan a esta nueva Asamblea Nacional en este año 2026, tomando en consideración cómo hemos arrancado este año 2026 y como usted ya lo ha dicho, lo decía Anabel, el día de hoy se instalan, ayer se anunciaron las juramentaron. comisiones, se presentaron los presidentes y los vicepresidentes, hoy se llevan a cabo las instalaciones y bueno, sin duda alguna vamos a ver cuáles son esos retos que tiene la Asamblea Nacional en este año 2026 a propósito de esta coyuntura política que estamos viviendo en nuestro país. 10, debe decir 11, Sí. la costumbre. 10:43 minutos de la mañana, establecemos una pausa que en su programa Café en la Mañana no se aparte, quédese con nosotros, continúa con nosotros a la vuelta el diputado Bernabé Gutiérrez. De vuelta con ustedes y con más de Café en la Mañana, estamos en la grata compañía de Bernabé Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional y que también, bueno, fue escogido como segundo vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo. Diputado, en la parte anterior hablábamos de algo bien importante y que va de cara a lo que ha sido también las recientes acciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, esta nueva etapa de la relación con Venezuela, con el resto de los países, sobre todo con Estados Unidos, que nunca se ha terminado. Siempre ha habido una relación en cuanto al tema petrolero. Ahora teniendo usted la posibilidad de estar en esta comisión, ¿cuáles serían esas iniciativas, esas ideas que se involucrarían allí para mantener este concepto de, bueno, patriota, de defensa de la industria y por supuesto que esto avance en beneficio a los venezolanos? Bueno, como venezolano y como jefe de Acción Democrática en su condición de secretario general nacional, un hombre pues que toda mi vida se le ha dedicado a mi partido y al país. Y ahora que a partir de ayer y a partir de hoy que se instala la comisión, que voy a jugar el papel de segundo vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, como dije al principio, voy a poner pues todo mi empeño, todas mis experiencias, todos mis conocimientos en función de que en la comisión, que es una comisión muy importante, como son importantes todas. Las otras, todas son importantísimas, cada una juega un papel. Lógicamente, esta tiene que ver mucho con todas las negociaciones que se están haciendo en efecto de petróleo, energía y todo esto con Estados Unidos y con otros países del mundo. Usted siempre ha sido defensor de una premisa y la traigo acá a colación de que Venezuela no le debe petróleo a los Estados Unidos. Bueno, es que yo lo dije por lo siguiente. Me tocaste un tema que conozco mucho. Sí. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el año 74, se nacionalizó la industria petrolera del país. Y fue una nacionalización petrolera, una nacionalización de la industria petrolera transparente. Ahí no se le quedó debiendo absolutamente nada a Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos en ese momento era el señor Gerald Ford, del Partido Republicano. Después vino Ronald Reagan, también del Partido Republicano. Los Bush, tanto el presidente Bush viejo y el presidente nuevo, también republicanos. Y no hay en los archivos de la Casa Blanca, en los archivos de Estados Unidos, no hay que ninguno de esos presidentes, también tuvieron presidentes demócratas, como Jimmy Carter, como Bill Clinton, Obama, tuvieron varios.
Y en ninguno de esos gobiernos republicanos o democráticos yo me he puesto a escudriñar Que se haya generado que se tanto haya ataque, generado ¿verdad? un cambio, Contra un Venezuela. reclamo, y no hay. E incluso en el primer mandato del señor Trump, tampoco hubo un reclamo de que esa nacionalización que hizo el presidente Carlos Andrés Pérez en los gobiernos de Acción Democrática se le haya expropiado a ellos máquinas o se les haya robado petróleo. No hay, porque fue algo muy transparente. Fue una decisión soberana, una decisión muy revolucionaria del presidente Carlos Andrés Pérez, ¿entiendes? Y de demostración del patriotismo que se siente en Venezuela. Entonces, ese fue el argumento que yo oí en una de las intervenciones del presidente Trump antes de meterse como se ha metido en Venezuela, de decir que Venezuela le debe petróleo, que Venezuela le da. Ya voy, señor Trump. Si usted requiere petróleo venezolano, como lo ha dicho la presidenta Delcy Rodríguez, como lo ha dicho el presidente Jorge Rodríguez, también presidente de la Asamblea, lo he dicho, no tenemos inconveniente. Venezuela siempre le ha vendido petróleo a Estados Unidos, que a veces más, que a veces menos, que la política de intercambio comercial con algunos de esos presidentes haya sido mejor que con otros. Esa es otra cosa. Y la salida de algunas de esas empresas, son estilos. fíjense que lo decían las mismas empresas petroleras estadounidenses, Sí. Fueron las sanciones las que obligaron a que Las que muchas de esas obligaron a que ellos empresas fueran. se fueran. Sí, ahorita cuando el presidente Trump en la Casa Blanca reúne a todos los líderes de empresarios en materia petrolera, cuando los invita a invertir, que vengan a comprar en Venezuela, y les piden que hagan un aporte, que comiencen con $100.000 millones. Incluso la Casa Blanca ha dicho que hay dispuestos estos $100.000 millones es de empresarios petroleros. Pero el Estado norteamericano habla de $500.000 millones también acá. Y ya van en camino, ya van en barcos, 30 millones de barriles de petróleo. Entonces nosotros no estamos negándole nada ni a Estados Unidos ni a nadie. Y yo en lo particular celebro que esas relaciones, que la presidenta tenga la disposición de buenas relaciones con todos los países del mundo, sin excepción de nadie, e incluso con el mismo Estados Unidos, con todo lo que nos han pisoteado, la soberanía, con todo que a veces le prestan atención a unos buitres de la ultraderecha. Pero eso no nos obliga a nosotros, nos pone a nosotros a que si este país nos pisoteó una vez, con este país no nos entendemos, no. Yo celebro las expresiones de la presidenta, la disposición de la presidenta, de que van a tener relaciones comerciales con Estados Unidos en el marco del respeto, en el marco de todas las cosas. Y eso es bueno, porque eso redunda en beneficio de la economía del país. Yo soy de los dirigentes del partido, de ADECO, de los dirigentes políticos, que digo que no se puede ser tan maluco, tan criminal, tan absurdo, de que yo si soy gobierno, yo construyo al país, pero cuando a mí no me toque ser gobierno, porque no soy gobierno, porque no tengo la exigencia del pueblo venezolano, entonces yo voy a jugar a destruir al país. No, este país de todo, este país nos duele a todos. Entonces, entre todos tenemos que construir indistintamente. A mí me dolería en el alma que mañana pasado, cuando se celebren elecciones presidenciales de conformidad a la Constitución y a las leyes, cuando tengan que hacerse esas elecciones, y si mañana pasado Acción Democrática llegáramos a tener de nuevo, ser depositario de la confianza del pueblo venezolano, y uno de los hombres de AD o mujer de AD se convierte en presidente, estar viendo entonces que alguien del chavismo comience a jugar a la destrucción del país. No, al país hay que jugarle muy claro, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, desde la oposición o desde el gobierno. Diputado, le pregunto, hablando de ese tema de la construcción y este tema tan álgido que tiene que ver con el tema de hidrocarburos, el tema petrolero y el tema energético, usted es segundo vicepresidente de esta comisión, segundo vicepresidente de esta comisión que está en la Asamblea
nacional. ¿Cuáles son esos aportes que desde el seno de esta comisión van a dar ustedes en función a que se trabaje por el bien común del pueblo venezolano en este tema de petróleo, de energía, de hidrocarburos, para seguir avanzando en esas políticas de Estado, tomando en consideración que continuamos nosotros siendo al salir de aquí, un país petrolero? Al salir de aquí, yo voy a la Asamblea, a las instalaciones de la Asamblea, donde se va a instalar la comisión, todas las comisiones, la mitad de las comisiones en hora de la mañana y las otras en la tarde. A partir de allí, ya nosotros estableceremos los días en que se va a reunir la comisión para estudiar todos los casos atinentes a la misma. Y allí no podemos decir que vamos a agarrar un proyecto y lo agarramos, lo sacudimos y lo mandamos. No, vamos a estudiarlo como debe ser. Vamos a estudiarlo como debe ser, que preservando siempre los intereses del país, preservando siempre la transparencia en todos los convenios que se hagan con cualquier país, no solamente con Estados Unidos, con todo país. De ahí vamos entonces también, y políticamente, lógicamente, estaré pendiente de que, porque voy a estar en esa comisión, sé todos los ingresos que por esa índole pueda ingresar al país, y políticamente estaré vigilante para que todos esos recursos sean en beneficio del país, de resolver problemas del país. Bueno, ya dijo la presidenta ayer. La presidenta encargada dijo que la salud iba a ser la prioridad. La salud es la prioridad, y es verdad. Eso hay que reconocérselo a la presidenta. Eso hay que decir que es bueno. No porque el hecho que no somos gobierno, los ADECO, vamos a decir, no, eso es mal. No, todo lo contrario, que resuelvan los problemas. La presidenta dijo que la mayoría de esos recursos van a invertirse en salud. Eso es bueno, porque vamos a tener buenos hospitales, buenas medicaturas en todas las capitales de los estados, en todos los municipios, en todos los ejes carreteros, que cuando algún venezolano o una venezolana llegue con quejas de salud, llegue con problemas con un hijo, el esposo con la esposa con un problema de salud o viceversa, ¿entiendes? Que resolvamos el problema de salud, eso es bueno. ¿A quién le puede incomodar que un gobierno, sea el gobierno que sea, que quiera resolver los problemas de la salud? Entonces no, que no lo resuelva y obstaculizar para que no se resuelvan. Se van a acordar de mí, mis estimadas amigas, se van a acordar de mí. Nos acordaremos que cuando comience ellos a ver que estamos vendiéndole petróleo a Estados Unidos, que llegue plata, que vendiendo, produciendo a tierra, vendiendo los alimentos que se produzcan en tierras venezolanas y vendiendo carne, vendiendo café, vendiendo ingresos. Mucha gente de esos bochincheros de esa ultraderecha van a comenzar a decirle a estos países, así como pidieron sanciones, van a decirle no le sigan comprando petróleo a Venezuela, no le compren carne a Venezuela, no le compren café a Venezuela, no le compren tal cosa a Venezuela, porque lo que quieren es jugar a que esto se empobrezca, a que un Estado venezolano no tenga cómo resolver los problemas. Chicos, eso no puede ser. Eso no puede ser. Diputado, además del área de salud, que ya bien la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha priorizado como sector a atender, ¿qué otros sectores consideraría usted que debe también atenderse en esto de lo que va a ser la asignación de los recursos fruto de la venta petrolera? Mira, al tener los recursos, lógicamente, no solo es salud es la prioridad, educación es otra prioridad. Mejorar todas las instalaciones, mejorar el salario de todos los educadores, de los maestros, mejorar el salario de los obreros, de los empleados, de los pensionados, de los jubilados. Pero también no podemos dejar aparte, como importantísimo, el aparato productivo del país. Aquí estuvo bastante fuerte con las medidas económicas, la ganadería, eso hay que resolverlo, los créditos para el productor, para el mediano creador, el turismo, las instalaciones, porque no solamente no tenemos hierro, petróleo y todo lo que la cantidad, no, tenemos tierras, tenemos unos paisajes, tenemos unos sitios turísticos que hay que explotarlos también. Hay países que no tienen petróleo, pero viven del turismo, porque nosotros también no podemos convertir al turismo como algo, una industria también que genere riqueza, genere bienestar y genere empleo en Venezuela. ¿Entiendes? Los servicios públicos, el problema del agua,
que también se ha venido afectando, primero porque faltó gerencia, pero también las medidas económicas, las sanciones económicas nos han afectado. ¿Entiendes? Y eso lógicamente le cayó como anillo al dedo a quienes han gobernado, es decir, bueno, la situación del país está así porque por las sanciones económicas, ok. Las sanciones económicas profundizaron la crisis. Pero es lo que yo digo, no vamos a seguir nosotros en la diatriba, es que esto, de quién es la culpa. No, vamos a resolver los problemas. Vamos a aplaudir que países de otras partes del mundo quieran comprar lo que produce Venezuela, porque eso viene a invertir. Yo soy de los dirigentes políticos, esa es la enseñanza que yo tengo de Acción Democrática, de jugar no a la destrucción de un país, sino al país al cual hemos gobernado, que hemos construido, que le hemos dedicado pasión, amor, cariño. Ese país, nosotros no hemos renunciado. Nosotros no hemos renunciado a poder gobernar de nuevo el país. Pero yo prefiero encontrar un país, cuando nos toque gobernar, un país próspero, un país desarrollado, y no gobernar un país que me lo hayan dejado al suelo por mala gestión del gobierno y porque la misma oposición ha jugado a la destrucción del país. Eso es un acto criminal. Diputado, decíamos que la presidenta encargada hablaba, ¿no?, de priorizar el tema de la salud. Bueno, recordemos que en el presupuesto para este año 2026 se hablaba, ¿no?, casi del 80% de la inversión social, así lo estaba planteando. Bueno, y eso se empieza a materializar, ¿no?, hablando del tema de la salud como una de las prioridades dentro del tema de la inversión social. Le pregunto, ya nos está agotando el tiempo, ¿esta derecha radical habla, ¿no?, o a pesar de toda esta situación que se ha presentado, además que aplaudieron, ¿no?, una intervención militar en nuestro país por potencias extranjeras, etcétera, 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 más allá del secuestro del presidente Nicolás Maduro, aplaudían, ¿no?, la intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos, y ellos buscan, como usted lo decía, empobrecer, ¿no?, al pueblo venezolano? ¿Qué le dice usted como oposición democrática en Venezuela a esa oposición radical que hoy por hoy, pese a esta situación que estamos viviendo, siguen apostando a la desintegración más allá del gobierno del pueblo venezolano? Mira, ellos han jugado a la fragmentación en todas las líneas del país. Esa ultraderecha, a la que yo he llamado ultraderecha bochinchera, ultraderecha irresponsable, ultraderecha que ha estado permanentemente saboteando la paz y la tranquilidad del país. Yo soy de Acción Democrática, yo no soy rojo, y le hago oposición al gobierno, le hice oposición al gobierno de Hugo Chávez, al gobierno de Maduro, y seré opositor también del gobierno de la presidenta encargada mientras dure allí. ¿Entiendes? Ahorita como encargada, de conformidad a la Constitución, que todo está previsto, todo lo prevé. ¿Entiendes? Mañana pasado es presidenta titular y seré opositor también, pero un opositor constructivo. Un opositor que sabe que le está diciendo al gobierno, mire, por aquí no son las cosas son por acá. Ese es el punto de vista de Acción Democrática. Y le agradezco que lo analice, pero no diciéndole a la presidenta o negando las posibilidades o pidiéndole a otro país que venga a hacernos daño. Eso no puede ser. Esa es una actitud criminal. Yo he visto en estos días a la señora que va a mandar unas cartas a ciertos países, por aquí y por allá, para que sigan metiendo su pala acá. ¿Entiendes? Que debemos ir ya a unas elecciones. Una Venezuela, con todo lo que le está pasando, le pasó el 3. Hay actores de poder político que hemos coincidido en un momento de paz, de tranquilidad, tener paciencia para que el país se reconstruya, para que el país renazca, para que el país le dé a sus habitantes la sensación cierta de que ahora podemos resolver los problemas, y vamos a seguir creando una incertidumbre. ¿A quién ayuda la incertidumbre? ¿A quién ayuda? A nadie.
¿A quién ayuda de que aquí de la noche a la mañana diga, bueno, que todo el mundo, una campaña a nivel internacional, que nadie le compre nada a Venezuela? De nuevo, seguir jugando a sanciones económicas para con el país. ¿Eso ayuda a quién? ¿A quién le hace daño en la comida eso? Al pueblo. Al pueblo. Si aquí no resolvemos los problemas de salud pública, que ya ha dicho la presidenta que le va a dedicar gran cantidad de dinero a resolver el problema de salud, eso es algo bueno. Eso es bueno. A mí me alegra que el salario mínimo no sea el salario mínimo irrisorio como está ahorita, sino que se eleve, se aumente el salario. A mí me agrada la política que estén escarcelando, estén sacando a la gente que está presa, que la estén sacando, y que estudien todos los casos para que todos salgan. A mí me alegra ver de nuevo la reactivación de la tierra venezolana, la ganadería, peces, cerdos, gallinas, hortalizas, sembradíos de la agricultura, que se reactive. Eso a mí me alegra. Así sea en este gobierno, o sea en el gobierno que sea, el gobierno del color que sea. A mí me alegra que no existan mujeres pariendo y que el 70% de los niños se vayan muriendo en el parto. Eso no puede ser. Eso entristece, eso no puede alegrar, eso entristece. A mí me alegra ver de nuevo a las muchachas y a los muchachos caminando en la mañana hacia sus escuelas, hacia las universidades. La dinámica del país. La dinámica del país. Eso a mí me alegra, ese es el país que yo añoro, ese es el país que yo quiero, porque ese es el país que en los gobiernos de Acción Democrática construimos. Yo quiero que todos los gobiernos sean gobiernos buenos, porque gobiernos malos, eso no es bueno. Hay países que han tenido gobiernos malos y pocas veces han tenido gobiernos buenos. Nosotros hemos tenido gobiernos muy buenos, ¿entiendes? Entre ellos los gobiernos de Acción Democrática. Y yo lo hablo con esta franqueza y con esta confianza, porque yo sé que las venezolanas y los venezolanos que me están escuchando y me están viendo saben que es así. Entonces, si yo me sentí contento en los gobiernos adecos de Rómulo Betancourt, porque eran gobiernos buenos, en el gobierno gallego, bueno, en no, el gobierno, no tan bueno. en el gobierno de, Hago la salvedad, en no el tan bueno. gobierno, no, sí eran buenos, ¿entiendes? No te pongas como los de oposición radical a los gobiernos que hicimos nosotros los adecos. Radical, pero eso No, es los detalle adecos, del César. entonces, yo siento, Al César lo que es del César. por lo menos, cuando aquí se hizo el referéndum contra el Esequibo, yo declaré inmediato y dije Acción Democrática va a participar. ¿Por qué? Porque la defensa del Esequibo es una política ADECA. Si aquí mañana pasado el gobierno dice, vamos a hacer un referéndum para que el pueblo diga si está de acuerdo que continúe el petróleo siendo venezolano o no, yo digo, Acción Democrática está de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros nacionalizamos la industria del petróleo. Porque es la Para defensa que de vean la patria, diputado. La Ay, defensa no, y de la se le patria. ha dado defensa, continuidad por eso además a es esa la defensa entidad. del país. Así La es. defensa del país, cuando están en juego los intereses del país, aquí debe Debemos haber unirnos. un solo color, Unidad, que es el correcto. color del corazón. Así es, y es lo que de prevalece, Venezuela. diputado, Debe en ser estos momentos. todo, en estos momentos debe jugar todo esto, debemos jugar aquí. En estos momentos que siquiera hay un aire de esperanza, una lucecita que nos alumbra un camino, debemos estar todos unidos, defendiendo a Venezuela. Así es. Y que nadie esté jugando con potencias extranjeras, que no sigan en eso, bloqueando la economía del país, estrangulando la economía del país. Eso no es bueno. Y Bueno, celebramos, bueno, que Acción sí. Democrática se una a esa defensa de la patria, de la soberanía y, Y es de lo la que te estoy defensa del diciendo, pueblo nosotros no nos venezolano. estamos uniendo a ningún gobierno, nos estamos uniendo No, a la patria. es a la patria, uniendo a defender al país. Así Porque es es. lo que nos duele, el país, el pueblo, el hombre de a pie, la Así mujer es. trabajadora, Así es la el hombre, reflexión. la muchacha, los muchachos. Para quienes no quieren hacerlo y que insisten en hacerle daño a nuestro país, bueno, ahí queda puesta sobre la mesa. Diputado, gracias por acompañarnos. Vamos a estar pendientes de la Y instalación de las muchas gracias a comisiones. ustedes, muchachas. Muchas gracias por invitarme, por hacerme Gracias. preguntas, permitir que yo desarrollara mis Está puntos bonita de su vista. corbata, diputado, me gusta. La regalo. No puede Está llegar, bonita. mire, no puede llegar la comisión sin Te corbata. la regalo. Está bonita, me gusta. Gracias. Pues. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por el piropo, no a mí, sino a la corbata.
Muchísimas gracias. Diputado Bernabé Gutiérrez, secretario general del Partido Acción Democrática, bueno, hablando, ¿no? Y dando luces de lo que tiene que ver con la unidad de todas y todos los venezolanos ante esta coyuntura que se está viviendo en el país. Miren, 11:10 minutos de la mañana, Anabel. Hacemos una breve pausa, sí. Al regreso seguimos con el análisis de otros temas que también son noticias en nuestro país. Y bueno, nuestro segundo entrevistado que nos acompañará. ¿Pero quién va a ser? Bueno, ustedes ya lo conocerán a la vuelta. Así porque que seguimos el tema de la gobernanza, Anabel, que es muy importante. Y el día de ayer también se llevó a cabo una rueda de prensa bastante importante por parte del secretario o del vicepresidente sectorial, Diosdado Cabello, porque se sigue una lucha en nuestro país, en nuestro territorio. Aquella retórica falsa que se quedó desmontada con este tema del cartel de los soles. Bueno, el día de ayer el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello hablaba y daba cifras contundentes en relación a esta lucha que viene llevando a cabo el Estado venezolano en contra del narcotráfico. De eso vamos a estar hablando a la vuelta. Mira, 11:11. Quédense con nosotros. Cabalístico, a pedir un deseo. Ya venimos a otra parte. Avanzamos en esta mañana, nuestra segunda hora de Café en la Mañana. Venezuela sigue fulminando al narcotráfico. Ahí tienen ustedes las declaraciones que diera el día de ayer el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz y también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, quien destacó los avances en torno a, bueno, esos datos en torno a cómo el Estado venezolano ha venido contra esa, bueno, con la lucha contra el narcotráfico. Se derriban allí tesis que han venido señalando a Venezuela como un narcoestado y que se derribaron recientemente. Señores, el vicepresidente Cabello enfatizó que desde el año pasado los organismos de seguridad del Estado han ejecutado centeros golpes contra la industria del narcotráfico, señalando que los principales laboratorios y rutas de distribución se encuentran en países vecinos como Colombia, Ecuador y no en Venezuela. Bueno, lo vean ustedes, imágenes de lo que fue esta rueda de prensa que se desarrolló el día de ayer por parte del vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, donde daba cifras de lo que había sido el balance de este año 2025 en la incautación de sustancias ilícitas en todo el territorio nacional y que todos nuestros cuerpos de seguridad, nuestros organismos de seguridad están prestos para seguir erradicando el flagelo de la droga en territorio venezolano. Y ya en lo que va de este año 2026, apenas a 13 días, la rueda de prensa la daba el día de ayer, de lo que va del año 2026, hablaba de más de 7 toneladas de drogas incautadas por nuestros organismos de seguridad y ahí se la presentábamos en esas imágenes. Sí, vamos a escucharlo inmediatamente lo que fueron sus palabras en torno a este duro golpe contra el narcotráfico. Para el día de hoy llevamos nosotros 7.148 kilogramos de droga decomisado. Hoy es día 13 de enero. 7.148 kilogramos de droga decomisada. Eso es solo para cualquiera que le gusten las matemáticas directas, que en este caso no son directas, porque puede ser en un mes un gran golpe y otro mes no pasa nada. Pero sin duda, cuando le damos un golpe a la estructura logística, estamos arrancándole de cuajo una pata a la mesa. No tiene sostenibilidad. Y no tiene porque requieren todo el apoyo de una cantidad de gente para las distintas operaciones. Bueno, así es, lo destacaba entonces allí el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, donde hablaba de esas rutas que se siguen neutralizando por parte de las autoridades del gobierno bolivariano y por supuesto nuestros organismos de seguridad. Pero vamos a ver cómo lo ha presentado el Instagram de la Casa Venezolana de Televisión. Fíjense, destaca lo siguiente. Sí, Nacional es ruta logística de narcotráfico en Alta Guajira. Bueno, próximamente será destruida. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, aseveró que próximamente van a destruir la ruta logística del narcotráfico en Alta Guajira. Destacó que esa ruta logística, bueno, la vamos a destruir como destruimos la ruta logística del lago de Maracaibo. También destacó, en este sentido, señaló que es más complicada, más extensa en distancia. Esto viene desde Apure, Anzoátegui, Guárico, Bolívar, Delta, Amacuro. Bueno, también señaló que, bueno, este tema en torno a lo que tiene que ver con esa lucha contra el narcotráfico, dice que, bueno, en días pasados el presidente de Colombia, Gustavo Petro, bueno, donde afirmaba que Estados Unidos bombardeó una supuesta fábrica de cocaína en Maracaibo, en el estado Zulia, a finales del mes de diciembre del 2025.
Son acciones que viene emprendiendo el Estado venezolano, se sigue, ¿no? Y aquí nuevamente se ratifica con esta rueda de prensa que daba el día de ayer el vicepresidente Diosdado Cabello. Se ratifica, Anabel, nuevamente que se sigue la gobernabilidad en nuestro país. Nada se ha detenido, todo sigue avanzando pese a esta situación lamentable del pasado 3 de enero. Bueno, se sigue avanzando en estas políticas de Estado. Fíjense, los primeros 13 días del año 2026 y ya se han incautado 7 o más de 7 toneladas de sustancias ilícitas por parte de nuestros organismos de seguridad. Y lo destacaba, ¿no? Diosdado Cabello, y él hacía referencia a esa falsa narrativa, Anabel, del cartel de los soles. Se agarraron de la falsa narrativa del cartel de los soles para iniciar una arremetida imperial, literalmente, arremetida imperial en contra de nuestro país. Esa flota que aún hoy por hoy se mantiene en el Mar Caribe fue supuestamente para erradicar el cartel de los soles de nuestro territorio, que supuestamente operaba desde nuestro país y que supuestamente era auspiciado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esa fue la narrativa que planteó el gobierno de Estados Unidos, hoy por hoy desmontada incluso por ellos mismos, porque hoy por hoy ya el nombre del cartel de los soles es inexistente. Sí, mira, hay algo bien interesante que pudiésemos compartir, no sé si el equipo de producción lo tiene listo y tiene que ver con esas rutas de narcotráfico en la región. No, pero primero vamos con un sonido. Ok. Vamos a escuchar Bueno, primero lo que ha dicho primero. Diosdado Cabello en relación a este tema del cartel de los soles inexistente. Mientras preparan lo otro. El cartel de los soles nunca ha existido. Nunca ha existido. Jamás ha existido. Es una narrativa. Y no es un argumento para el ataque. El argumento para el ataque es el petróleo. Eso no es un argumento para el ataque. No, no, no. La riqueza es nuestra. Jamás nosotros nos hemos dado aludidos por el tema del cartel de los soles o de las bandas criminales. Jamás. Pero cuando se trata de riqueza, Venezuela sí tiene mucha riqueza. De eso sí nos sentimos totalmente aludidos. No, de manera que no es un argumento. Para nada. El argumento es algo que tenga base. No tiene ningún tipo de base. Es una narrativa. Una gran mentira utilizada por algunos sectores. Ya desmentida por ellos mismos. Esas cosas las desmiente quien las usa ante la falta de base. Nuestra lucha aquí seguirá siendo la misma, por la tranquilidad y la paz de nuestro país. Y en este caso, quien nos ocupa es el tema de la droga, que ha recibido de nosotros, pero golpes consecutivos. Y precisamente, fíjate, Emma, y también amigos televidentes, en torno a lo complicado, ¿no?, de la geografía venezolana, cómo el Estado, las instituciones han estado al frente de contrarrestar este avance en cuanto al tema que tiene que ver con las drogas. Así que vamos a repasar un poco cómo son esas rutas del narcotráfico en la región, porque siempre se ha querido presentar a Venezuela como un país que ha propiciado esto, pero veamos a continuación este gráfico, ahí lo tienen en pantalla, cortesía de nuestra cadena hermana Telesur, y allí vamos a concentrarnos en esta cifra. 87% de la droga que se produce en Colombia es movilizada a través de las rutas del Pacífico con destino a Estados Unidos y Europa. Fíjense, el 8% de la producción de drogas en Colombia sale de la costa del Caribe y la Guajira colombiana. Aquí se desmonta todo lo que se habla porque tan solo el 5% de la producción de droga en Colombia se intenta, ni siquiera es que pasa, Anabel, intenta movilizarse por nuestro territorio, solo el 5%. Cuando uno revisa ese gráfico, que lo mostramos en innumerables ocasiones cuando se hablaba de este tema del cartel de los soles, nosotros decíamos, caramba, el 87% de la droga sale es por el Pacífico, ¿ah? Y Venezuela no tiene salida al Pacífico. No tiene nada que ver con eso, exacto. Entonces ahí nuevamente, o se desmontó hay muchas oportunidades con ese gráfico, y ahí eso lo sabía muy bien el gobierno de Estados Unidos. Eso lo sabía, exacto. Son cifras de la DEA y de la ONU. Son cifras de ellos mismos, porque es de la DEA. Y son cifras que manejaba también organismos internacionales como las Naciones Unidas. Por eso es que ya era una narrativa insostenible el tema del cartel de los soles, y hoy por hoy se ha derribado totalmente y desapareció. Y el Estado venezolano nunca declinó en mantener esa posición, en defender a Venezuela ante los diversos escenarios y hasta el último momento, y se sigue manteniendo, porque en este esquema de diplomacia de paz
se sigue llevando la verdad ante el mundo. Y creo que también ese es uno de los desafíos que tienen no solamente las instituciones, lo tiene la Asamblea Nacional a través de las diversas comisiones que hoy se instalan, porque Venezuela tiene que seguir levantando su voz en pro a la realidad, a la verdad, y no a lo que se ha montado como, bueno, todo este teatro, todo este laboratorio, sobre todo para invadir y atacar a nuestro país. Pero nos corresponde hacer una breve pausa, Emma, para, bueno, darle entrada también a nuestro siguiente entrevistado. Así es, porque fíjense, a la vuelta hemos visto ya como nuestra presidenta encargada en tan solo una semana, desde el lunes que asumió de manera formal el tema de la presidencia encargada, ha llevado a la tarea de establecer, ¿no?, comunicación de manera directa de nuestro gobierno. Bueno, o seguir, porque eso ya lo venía desarrollando desde hace ya bastante tiempo nuestro presidente Nicolás Maduro. Pero bueno, en esta nueva etapa, nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, establecer, ¿no?, esos mecanismos de diálogo, de entendimiento y de cooperación con el resto del mundo. Veíamos reunida el día de ayer, por ejemplo, con representantes de la Unión Europea, también hemos visto con otras naciones, en fin, se busca, ¿no?, ese relacionamiento diplomático como está Venezuela acostumbrado. De eso vamos a estar hablando a la vuelta con nuestro invitado, ya lo van a ver en pantalla, Ernesto Wong, internacionalista, justamente hablando de esas políticas de relación entre Venezuela y el resto del mundo ante esta coyuntura que estamos enfrentando, que estamos viviendo, de qué manera vamos a seguir avanzando en esas políticas de Estado, de qué manera se sigue avanzando en ese continuidad mundo a lo que se sigue multipolar como proyecto y pluricéntrico que desde el comandante Chávez se ha venido desarrollando. Así que quédense con nosotros a la vuelta, nuestro entrevistado Ernesto Wong, acá en Café en la Mañana. Estamos de vuelta con ustedes y más de Café en la Mañana, amigas y amigos, en esta, bueno, parte del programa. Ya estamos de lleno para el análisis, que siempre es bien importante, la visión que tienen nuestros entrevistados en torno a lo que acontece dentro y fuera de nuestro país. Y como tú lo decías, Emma, en la parte anterior, esa nueva etapa, ese relacionar que tiene Venezuela junto a países con los que ya lleva años estrecha relación, hermandad, y que, bueno, sobre la situación que se ha sobrevenido, ha convocado a que se evalúen nuevos escenarios. Así es, para hablar sobre este tema ya tenemos con nosotros a Ernesto Wong, amigo de la casa, internacionalista, justamente para hablar de esos nuevos tópicos, ya que nos enfrentamos ahora en esta geopolítica mundial, cómo se encuentra posicionada Venezuela. Veíamos a una presidenta encargada el día de ayer, reunida con la autoridad acá en nuestro país de los Emiratos Árabes, pero también la veíamos con representantes de la Unión Europea, de países de América Latina y el Caribe. Se sigue avanzando pese a esta situación de coyuntura que estamos viviendo en nuestro país. Venezuela no se aísla del mundo y más bien sigue abriendo sus puertas en esa diplomacia de paz. Gracias, profe, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación en este momento tan crucial de la historia, ¿no?, de Venezuela. Un momento que tiene, bueno, varias características, entre ellas esta de cómo han actuado los países que tuvieron posturas de enfrentamiento, de bloqueo contra Venezuela. Ya como bien decía, se han hecho las primeras conversaciones. La presidenta Delcy ha mostrado la misma madurez de siempre, la misma inteligencia, la misma, dijera yo, sagacidad para tratar asuntos complejos, ¿no? Y al mismo tiempo se han ratificado las alianzas con potencias poderosas, dijéramos, entre todas las potencias fuertes, como es China y Rusia. El Reino Unido también. Y como Venezuela es observadora de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde hay casi 10 países, entre ellos varios nucleares, pues han expresado también su respaldo. Esto más lo que ha pasado con el gobierno agresivo de Trump, y la postura que adoptó cínica el gobierno de Trump, pero que refleja el interés que tiene ese gobierno ante la carrera competitiva que tiene con China, el interés que tiene ese gobierno de
tratar de obtener el petróleo. Optó por la compra del petróleo venezolano. Lamentablemente, con todas estas acciones criminales que hizo, que la historia la tendrá en cuenta, las nuevas generaciones, el primer bombardeo a una ciudad latinoamericana, como tal, ¿no? Así es. Y que va a estar siempre en la mente de las generaciones. Más en la Revolución Bolivariana, que hay un masivo apoyo. Están los jóvenes, como uno los ve todos los días, movilizados, marchando, los campesinos, los estudiantes, las amas de casa, porque la revolución ha sido la principal fortaleza que tiene la población, incluido ese sector de la oposición, como lo vimos en el anterior programa, que tiene sus intereses, sus cosas, pero no quiere participar en la vía violenta, independientemente que en algún momento respaldó, pero tiene otra postura ahora, ese grupo, ¿no? Entonces hay una cantidad de características de carácter, repito y valga la redundancia, geopolíticas, porque la geopolítica actual, la geopolítica crítica sobre todo, tiene en cuenta la parte interna y la parte externa. No se puede hacer un análisis geopolítico, por ejemplo, de cómo el potencial que tiene China para mantener una postura ahora, no solamente con Venezuela, sino cerrándole canales a Estados Unidos. Claro. En diferentes cosas. Exacto. Porque todo eso entra en el análisis de geopolítico de las grandes corporaciones. Entonces, todo ese problema que hay, yo pienso que está llevando al mundo a y lo dije hace 3 o 4 años atrás, de una bipolaridad, pero multicéntrica. Es decir, hay varios polos de poder, pero que se tienen que reagrupar. Bueno, ¿verdad que sí? El caso... a partir de lo que pasó además en Venezuela, si esto también invitaría al resurgir de nuevas coaliciones. O sea, ¿qué hay, no, en torno a lo que pasa en Venezuela? Porque hay países que incluso ven cómo el derecho internacional nuevamente vuelve a ser vulnerado. Exacto, sí, y todos se ven como en ese espejo también. Ese es un punto que yo hice hace poco una conferencia, me tocó una ponencia en Claxo, el evento que hubo de Claxo aquí en Venezuela. La ponencia se llamaba El profanador del derecho internacional público, Donald Trump. Porque comete a diario violaciones al derecho, a los principios del derecho internacional. Creo que ayer Lavrov habló algo de los principios, porque el asunto que son, los principios son las leyes mundiales que hay, las únicas que hay. La no amenaza. La amenaza es una violación al principio, a uno de los principios. La no injerencia, otra violación a los principios. ¿Cuántas veces ingiere Estados Unidos? Interviene en varias partes del mundo, como está interviniendo en Irán. Pero entonces también está, por otro lado, con respecto a la pregunta, esa postura de Europa. Trump está hace años ya, como 2 o 3 años, incluso en el primer periodo le dijo que tenían que pagar su defensa, etcétera, pero llegaron a la conclusión porque Europa está también en crisis. Entonces ahora quieren quitarle a Europa Groenlandia. Estados Unidos quiere quitarle. Entonces, esas son contradicciones que van a estar golpeando constantemente, porque se le ocurre Groenlandia, pero mañana se le puede ocurrir a Canadá. Exacto. Se le puede ocurrir a Trump de anexarse a Canadá, porque tienen un potencial, ¿no? Un potencial. Pero el problema es que eso no va a durar mucho tiempo. No va a durar mucho tiempo. Hay muchas voces, muchas fuerzas que se están reuniendo en los Estados Unidos para o crearle un impeachment a Trump o en las elecciones que no gane. Profe, en función de eso que usted está hablando, hablamos de la violación flagrante por parte del gobierno de Donald Trump al derecho internacional.
pero a la vez o a la par de que se está llevando a cabo eso, vemos imágenes y las vemos nosotros a nuestras espaldas, de ese apoyo contundente por parte de los pueblos en el mundo entero en relación al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, mira, ahí lo ven en pantalla, y a la primera dama Silvia Flores, que han sido secuestrados. Es decir, que a pesar de esa violación de un gobierno, existen pueblos en todo el mundo que alzan su voz porque ven de manera descarada cómo están siendo violados todos los derechos internacionales a cualquier país. Ahí no hay distinción, ahí no es si eres de un color, si eres de derecha, si eres de izquierda, si eres amigo, si eres enemigo, no. Aquí está un gobierno que está pisoteando todo el derecho internacional y lo vemos en estas pantallas, en estas imágenes que ustedes están viendo allí, donde se alza la voz de los pueblos en el mundo en apoyo a la revolución bolivariana, en apoyo al gobierno nacional y en apoyo, por supuesto, a Nicolás Maduro y a Silvia Flores. Sí, ya estamos en una época donde la mediática occidental no puede esconder todo esto, porque están las redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, en todo eso, Instagram, todo salen las fotos de cómo los pueblos se están uniendo cada vez más. Uniendo. Yo decíamos en un artículo, un comunicado que se hizo en el Centro de Estudios de Economía Política, que yo dirijo en la UEB, que había que hacer un tribunal internacional contra el presidente de los Estados Unidos para solucionar o por vía pacífica, porque lo dice el derecho internacional, lo dice, Así es. que los conflictos, para que no se use la fuerza, se puede utilizar las conferencias, se puede utilizar la vía la mediación, todo un conjunto de herramientas que hay en el derecho internacional. Lo dice uno de los principios que se refiere a los no uso de la fuerza. Pero también están los principios de la violación de la soberanía. La soberanía es inviolable y se violó la soberanía de Venezuela, se violó la igualdad soberana, porque Trump con su supremacismo se cree que es más soberano que los demás. Claro. Y puede imponerle a los demás pueblos la soberanía de ellos, como está haciendo ahora con Groenlandia, como ha amenazado a Centroamérica incluso, pequeñita. Pero los pueblos, como bien se decía Carolina, se están alzando, porque está el problema también de la crisis económica. Los salarios, como pasó en el caso, por ejemplo, de Irán, que le afectaron las campañas también económicas, porque están usando las herramientas económicas para afectar la igualdad soberana que se pide en el derecho internacional. En la vía de la cooperación, que es otro de los grandes principios del derecho internacional, está violada constantemente, no quieren cooperar. Lo hacen supuestamente ahora con Venezuela porque quieren el petróleo de Venezuela. Pero sabemos, bueno, que estamos en un mar de choques, de estrategias, de tácticas, pero la revolución bolivariana es poderosa, fuerte, fuerte. Lo estamos demostrando todos los días, el pueblo. Constantemente. El pueblo. Bueno, que está movilizado además. Porque además nuestro querido presidente Maduro hizo durante estos años, convirtió a Venezuela en hacerla indestructible, organizando al pueblo, las comunas, los consejos comunales, todo eso que sabemos, ayudados también por las misiones. Las misiones sociales son varias. Entonces las personas de la tercera edad, las mujeres, se han visto asistidas, acompañadas por el presidente. Esperamos que lo liberen lo más rápido posible. Trump va a estar siempre utilizando esas cosas criminales y estoy seguro que va a lograrse la liberación, porque va a llegar el momento en que o hay liberación o no hay petróleo. Además, ¿hasta cuándo puede sostener Trump todo este escenario teniendo además una presión interna? Usted en medio lo adelantaba un poco, ¿no? La situación, las crisis internas que ellos tienen dentro de lo económico, lo social, lo energético. Fuerte crisis, fuerte crisis. Yo estuve conversando con la inteligencia artificial el otro día por las cosas que están pasando
y le pregunté cómo chocaban las políticas de Trump con las grandes corporaciones. Y me ha hecho una lista de cada gran corporación, de las megacorporaciones de Estados Unidos, cuáles son sus pérdidas, porque no es un problema solamente de utilidades que pierden, sino campos de mercado, vías de suministro que se interfieren por las políticas agresivas, se rompen las cadenas de suministro, bueno, un conjunto de cosas que están pasando. Y Trump está acelerándose porque le quedan 2 años, 3 años. Bueno, en el mejor Ahora de los viene casos. la Exacto. media, ¿no? Claro, teniendo un las panorama elecciones. En el alentador. mejor de los casos, 2 o 3 años, porque ahorita en septiembre Vienen claro. las de medio elecciones término. de medio, ¿no? De medio tiempo que tienen que ver con el Congreso. Entonces, ahí puede haber una situación que se unan diferentes actores y llevar a cabo. Pero bueno, independientemente de eso, Venezuela está en el camino de la soberanía, en el camino de las transformaciones. Se han ratificado las 7 grandes transformaciones que implican muchas transformaciones pequeñas, ¿no? Pero estamos, creo que, bastante acoplados al futuro y a esa nueva era que se presenta con estas características. La nueva era de la que habla China. Así es. Es un tránsito. Gracias, Carlos. Bueno, estamos a la vanguardia, si se quiere, porque la mirada del mundo está viendo todo lo que va pasando en Venezuela, cómo le hemos hecho frente a toda esta situación. Exacto. Con una de las potencias que más ha agredido. Agresivas, ¿no? Y Sí. agresivas. Sí. Que es una potencia agresiva, es una potencia, y como está en declive, entonces está utilizando todo Sí. No, el desespero está a flor bajo de- su manga sí. para posicionarse o para mantenerse a flote. Y no se atreven a hacer algo masivo porque van a obtener una gran respuesta derrota. contundente. Bueno, profe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecido, como ustedes. siempre, de sus análisis, que son siempre tan acertados en esta materia Gracias. geopolítica internacional. Por cierto, nos hablaba el profe que él tiene un blog donde en estos últimos tiempos, a raíz de todas estas situaciones que se han presentado, bueno, hasta gente de Asia, ¿no? De varios continentes, ha hecho revista, ¿no? Del globo, porque precisamente se busca conocer la verdad que está ocurriendo acá en nuestro país, bueno, y de manera no solamente quedarse con estas grandes transnacionales de la comunicación, sino ir a detalle, ¿no? En todo lo que realmente está ocurriendo aquí en nuestro territorio. Profe, muchísimas gracias por habernos Usted. acompañado. Ernesto Wong, internacionalista. Miren, 11:45 minutos de la mañana. Nos corresponde establecer una nueva pausa, que en su programa Café en la Mañana no se aparte, quédese con nosotros, porque estas imágenes que ustedes ven a mis espaldas, que tiene que ver con el ámbito internacional, Ana Ben, se ha replicado desde el día 1 del secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro, pero acá en territorio venezolano, acá en nuestro país no ha dejado un día de estar las calles activas ante el retorno del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Silvia Flores. A la vuelta vamos a estar hablando de ello porque el día de ayer estuvieron los transportistas en las calles pidiendo el regreso de Nicolás Maduro y el día de hoy están los trabajadores y las trabajadoras. Eso lo vamos a ver a la vuelta en nuestro programa Café en la Mañana. No se aparte, ya venimos. A esta hora entramos con imágenes del día de ayer. El sector transporte se movilizó para exigir liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Silvia Flores. Una expresión multitudinaria provenientes de diversos puntos de Caracas, de diversas partes de nuestro país. Y ahí ustedes pueden ver cómo los motociclistas, taxis, unidades de transporte público, los motorizados, exigiendo que se haga justicia. Esta es una manera en la que el pueblo venezolano, de manera pacífica, sigue al frente, defendiendo la verdad de Venezuela y sobre todo rechazando toda violencia, toda acción militar y, por supuesto, enarbolando ese pabellón. De verdad que nos encanta ver cómo el pueblo venezolano sigue de frente, respondiendo a todo lo que tiene que ver a las adversidades. Fíjate, estas imágenes se han replicado durante estos 13 días y ya hoy se cumplen 14 días, 12 días de lo que ha sido el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Silvia Flores, porque diversos sectores en todo el territorio nacional se han levantado para alzar su voz
por esta arremetida imperial por parte de Estados Unidos. El día de hoy, Anabel, le toca el turno al sector de los trabajadores y las trabajadoras de la patria. El día de ayer esas imágenes que veíamos allí tienen que ver justamente con el sector transporte. Pero vamos a pasar la revista al portal Chihuán, que justamente habla porque es una muestra en el ámbito internacional de cómo Venezuela alza su voz en favor para el retorno de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Dice así. Así es, transportistas de Venezuela se movilizan en Caracas para pedir liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Motociclistas participan en una movilización en Caracas, Venezuela, este 13 de enero del 2026. Y es que el sector transporte venezolano se movilizó el día martes con una concentración y caravana en la ciudad de Caracas en apoyo a la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero. Así es, fíjense, esta es una nota que ha publicado Chihuán, ¿no?, a través de su portal. Pero de la misma manera, también los propios transportistas se pronunciaron el día de ayer por el retorno tanto del presidente como de la primera dama. Vamos a escuchar qué han dicho. Yo pertenezco al movimiento de transporte. Aquí están todos los motorizados, los taxistas, los autobuseros, dando un apoyo rotundo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Trump, te digo algo claro y sencillo. Venezuela es de Nicolás Maduro. Queremos a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Yo pertenezco al movimiento de transporte. Aquí están todos los motorizados, los taxistas, los autobuseros, dando un apoyo rotundo a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestra camarada mujer Cilia Flores. Nos pondremos las botas, pero vamos a defender Venezuela. Nos encontramos una vez más en la calle, inquebrantable, leales siempre, traidores nunca. Y estamos hoy aquí pidiendo la libertad de nuestro presidente constitucional, que lo exploramos con mucho amor y con mucho orgullo aquí en nuestra República Bolivariana de Venezuela. De verdad que el pueblo se empoderó y no sé qué ir a hacer Trump, tendrá que tirar bombas todo el tiempo, pero no estamos dispuestos a arrodillarnos al imperio norteamericano. Así que Donald Trump, te exigimos que salga de nuestra tierra, te exigimos que lo devuelva a nuestro presidente. Nosotros la revolución llegó para quedarse y estamos dispuestos a dar la vida por nuestra revolución, por nuestra patria, nuestra riqueza, que gracias a Dios fue bendecida. Y diciéndole al imperio que suelte a nuestro presidente, porque Barinas está arrestado y aquí se encuentra el sector transporte motorizado dando todo este respaldo. Y leales siempre, traidores nunca, venceremos. En imágenes de la demostración de apoyo, de compromiso, de lealtad de parte del sector transporte el día de ayer, esto no se ha detenido, Emma. Recordemos que el presidente de la República viene del sector transporte, bueno, y qué más o qué mejor manera de reivindicar que sean los mismos transportistas, ¿no?, quienes den ese apoyo contundente. Pero bueno, no solamente son los transportistas, ya lo veníamos diciendo, cada día se presenta, ¿no?, la juventud, todos alzando la voz para el retorno del presidente y de la primera dama, pero también Interlaces ha hecho un estudio, ha hecho una encuesta en relación precisamente a estos últimos acontecimientos que se han presentado. Fíjense, ahí ven la primera lámina que dice de la siguiente manera. Mire, ¿aprueba usted o rechaza recientemente invasión militar norteamericana contra Venezuela? El 95% de las personas rechaza esta reciente invasión militar norteamericana en Venezuela, una encuesta nacional que, bueno, por muestreo se aplicó a unas 1.200 personas. Pero allí ven ustedes, este número habla de cómo en nuestro país se rechaza esta acción que nunca antes se había visto en Venezuela y que, bueno, habla de lo que es capaz el imperio norteamericano. Otra pregunta que hace este monitor País Interlace, ¿usted aprueba o rechaza el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores realizado por las fuerzas militares de los Estados Unidos? Fíjense, el 94% de las personas rechaza este secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Es decir, casi que 10 personas de las 10 encuestadas rechazan, ¿no?, porque es 9.4 de 10 personas rechaza el secuestro del presidente y de la primera
dama. Mira, nos toca despedirnos, 11:56 minutos de la mañana. Anabel, hoy hay mazo a las 8 de la noche, lo ha destacado allí en su cuenta en la red social de Telegram con el mazo dando, así que bueno, bien atento, ahí lo ven en Así pantalla, es. miren. Edición 558, amigos y amigas, ahí lo tienen. Bueno, así finalizamos Café en la Mañana, les esperamos este jueves, así que feliz día, Venezuela. Siempre con una sonrisa, el que obra bien, le va bien. Le va Será bien. hasta mañana, pasen todos una feliz tarde. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.